Ne aflăm la clinica CITA de lângă Barcelona, unde vorbim cu doctorul Fabregas, fondatorul clinicii. Doctorul Fabregas este psihiatru cu peste 40 de ani de experiență în tratamentul adicțiilor. În 1981 înființează această clinică și de atunci tratează aici pacienți din întreaga lume. Anul trecut a primit cel mai prestigios premiu european pentru psihiatrie, European Award in Medicine. Vă invităm să ascultați interviul nostru cu doctorul Fabregas și să aflați care este situația adicțiilor și a stării noastre de sănătate. Dr. Fabregas, thank you for having this interview with us. You have an extensive experience in mental health. Would you share with us what's the current state of mental health globally? Estamos en una situación realmente muy complicada. Si nos basamos solo en los indicadores objetivos de problemas con salud mental, los datos son difíciles de asumir. El número de ingresos por urgencias en adolescentes en los servicios médicos públicos han aumentado, se han cuatriplicado. Los suicidios, las adicciones, las autolesiones, realmente son indicadores difíciles de discutir y son una evidencia de que hay un sufrimiento y hay una dificultad para una respuesta adecuada para este sufrimiento. Si buscamos las causas múltiples, diferentes, variadas, vivimos en una sociedad de abundancia, con ausencia de referentes, con dificultad para liderazgos positivos. Las tentaciones para sobrevivir son fáciles, demasiado accesibles y creadas especialmente no para resolver, sino para hacer clientes, y todas estas dificultades desembocan en un sufrimiento y en una demanda de ayuda que a veces no sabemos atender. Do you see a link between these mental health issues and the increase of addictions, and what kind of addictions are they triggers? I mean, do we face new kind of addictions in the recent years? People were addicted since ever, but nowadays, do we have new addictions? Tenemos más información, pero también tenemos mucho más acceso a diferentes sustancias. Además de todas las que ya teníamos, arrastrábamos y habíamos sufrido, se han incorporado toda una serie de posibilidades, algunas dramáticas, las catinonas y las drogas sintéticas que se inventan para eludir los controles legales para su distribución. Muchas de ellas tienen trascendencia en salud mental gravísima por su potencialidad. El fentanilo, la oxicodona, 50 veces más fuerte que la heroína, 100 veces más fuerte que la morfina, y a precios absolutamente ridículos y baratos, incluso de compra en supermercados. It was legal. Era legal. Esto ha provocado 120.000 muertos por sobredosis en los Estados Unidos, una sociedad rica, educada. Más de 100.000 muertos son muchos muertos de sobredosis. Pero comprar anestesia o comprar placer por un precio muy barato en una sociedad insolidaria, exigente, es una invitación demasiado difícil de resistir para gente que sufre. Y desgraciadamente nos está llegando. Yo no creía, había escuchado muchas veces en los congresos y en el intercambio de información con otros profesionales de que se mezclaba fentanilo con cocaína. Y
imaginarnos gente mala, tan mala, muy mala, que en un despacho pues imagina cómo hacer adictos y aprovecharse de la situación, se me hacía difícil de entender. Pero es una realidad. Últimamente hemos recibido gente en la clínica que solo tomaba cocaína y que cuando hacemos analíticas dan positivo en fentanilo. No es que sean muy malos. Primero es que es más barato. Segundo, que calma un poco la aceleración de la cocaína y esto hace y permite que la gente duerma y hace que el uso de la cocaína sea más... Antes ya existía el speedball, ¿no? El combinar un estimulante con un relajante para intentar conseguir las ventajas de los dos productos. Está pasando. O sea, hay gente que no sabe que está tomando fentanilo. ¿A dónde vamos a ir a parar? You started Clinica Città more than 30 years ago. Why? 40. 40, okay. More than 40 years ago. Why did you choose to work in the addiction field? Is there a particular story? What made you... It's a special story. Es una historia especial y que ahora, con el tiempo, permites sonreír si no fuera porque detrás hay dolor, ¿no? Pero cuando yo tenía 18 años, estudiaba primero de medicina y me ganaba la vida conduciendo el coche de una persona que yo conocía, alguien que me contrataba para que condujera su coche. Tenía un Porsche, 18 años, en aquella época, un Porsche, para que le acompañara a jugar a los casinos. En España estaba prohibido el juego, los casinos, y los casinos estaban en el sur de Francia o en Monte Carlo, en Mónaco. Y este hombre, yo era el chofer y me pagaba para que condujera el coche. Era el mejor trabajo que nadie puede imaginar, conducir un Porsche, pero no solamente conducir un Porsche, sino llegar a un hotel invitado absolutamente por el casino, que se encarga de que estés cómodo, y el champán que uno deseara beber, y todas las mujeres guapísimas, las esposas de todos los jugadores que estaban en las mesas jugando al baccarat, al chemin de fer, a la ruleta, mientras ellas se aburrían mucho. 18 o 19 años y si lo recuerdo, es un sueño difícil de borrar. Y tardé en darme cuenta en qué había detrás de aquello que parecía tan divertido. Pues había alguien que no nos íbamos nunca al casino hasta que había perdido todo su dinero. Y a mí me sorprendía, pensaba, solo es un error, ¿no? Es un error de cálculo y tal. A las varias veces de ver eso, se me plantearon muchas dudas de qué le pasa en la cabeza de alguien inteligente, capaz, responsable, éxito en sus negocios. Y estar absolutamente prisionero de una conducta totalmente irreflexiva, y me creaba muchas dudas, ¿no? Y siempre pensaba que la próxima vez sería capaz de convencerlo y nunca llegó esta vez, ¿no? Pero no solamente era él, sino que veía a todos los demás, y siempre me quedó esa pregunta de qué ocurre en la mente para que alguien, cosas que son de una evidencia, uno no pueda entenderlas, y si las entiende, no pueda evitar que le sucedan, ¿no? Las adicciones. Y acabé medicina, psiquiatría, y la vida me llevó a estar en contacto con gente que tenía problemas en aquella época. Yo hacía las prácticas de psiquiatría en un lugar especial que era del Ayuntamiento de Barcelona, y en aquella época la Sexta Flota norteamericana atracaba los barcos
con los marineros cada X semanas y estos marineros americanos tomaban speed, tomaban cocaína, tomaban opiáceos, etcétera, etcétera, y algunos de ellos pues entraban en situación de emergencia psiquiátrica y los llevaban a ese lugar que yo hacía guardias de estudiante y nadie sabía nada de drogas en aquella época y como que yo llevaba el pelo largo aún, pues los dijeron, oye tú que parece que te vas a entender más fácil, encárgate de resolver esto. Y empezó un interés en qué hay detrás, ¿no? de las sustancias. No solamente hay placer y anestesia, hay una pérdida de la conducta, del control de uno a través del placer y de la anestesia, pero no es un acto regulado, consciente, controlado, sino es una pérdida del control del placer y de la anestesia. Y siempre me pareció que era algo interesante y 50 años después, 50 años después, estoy aquí aún. Listening to you, I would say that addiction is when there is too much pleasure. But then again, if we look at addiction, what is really addiction? What hides? What an addiction hides? Esto es una mirada diferente en el mundo de la adicción, porque durante muchos años hemos buscado la explicación a la adicción en la dopamina, en el neurotransmisor responsable del placer. Y durante muchos años se han buscado maneras de evitar esa dependencia, ese placer, sin ningún éxito, fracaso absoluto. Después de muchos años, mucho impacto social, no hay un solo medicamento contra la adicción. Ahora parece que hay una oportunidad distinta, que es la de no trabajar con el placer, sino trabajar con la satisfacción. Son conceptos cercanos, pero distintos. Renunciar al placer es complicado y proponer esto a alguien es poco atractivo. Si consiguiéramos que la gente, en vez de renunciar al placer, lo que pudiéramos conseguir es de que sintiera placer, pero se sintiera satisfecho con una cantidad de placer y solo esta cantidad, ahí sí que avanzaríamos muchísimo, ¿no? Esto es como uno va a comer y cannelloni. Uno come 3 cannelloni deliciosos y va a Italia y le dicen, ¿quiere usted más? No, gracias, estoy satisfecho. El problema del adicto es que come más de lo que necesita, más de lo que le sienta bien, más de lo que le conviene, ¿no? Entonces, es mejor trabajar con la satisfacción, con el gracias, es suficiente para mí, que no con el no puedes sentir placer con la comida. Renuncia a eso porque si no, no tienes capacidad de controlar eso. Eso abre un mundo diferente para encontrar soluciones farmacológicas a la adicción. Pero nuestra manera de entender la solución en las adicciones es creer que las conductas, que las sustancias no son el problema, son la consecuencia de un problema. Las drogas son el síntoma, no son la enfermedad. Nuestro papel no tiene que ser luchar contra el juego, o contra el alcohol, o el cannabis, o las compras, o la comida. Nuestro papel tiene que ser averiguar qué razón, qué causa, qué motivo, qué origen, qué por qué hay detrás de esta pérdida del control de algo que uno hace porque le gusta o porque le evita sufrimiento. Creo que este es un cambio de paradigma en buscar la solución, que es lo que nos ha permitido llegar hoy a proponer un modelo distinto que no se basa en el alcohol es malo, las drogas son malas, las drogas matan. What are the early signs of
addiction? I mean, do a addicted person can realize that he's an addict, or do you need the support of the family or of the friends or an environment to, because for example, for alcoholics, I know that they are in denial until very late. Is it the same with the other addictions? Bonita pregunta. Cada vez tenemos más claro de que hay una predisposición genética para las adicciones. Predisposición, no determinación, predisposición. Hay una estructura genética que hace que para algunos tengan más capacidad para resistir y otros tienen más la habilidad, más posibilidades de, menos posibilidades de defenderse contra esto. Esto se descubrió con el alcohol, ¿no? Porque se veían que gemelos univitelinos entregados en adopción en familias diferentes, cuando se hacía un seguimiento al cabo de muchos años, la proporción de problemas de alcohol cuando el padre o la madre habían sido alcohólicos era superior a lo que era la media normal, con lo cual no era la educación, no era el entorno, no eran los amigos, sino que había un desvío de la media. Y ahí empezaron a preguntarse qué ocurría. Se descubrió que había unos genes que hacían que alguna persona fuera predispuesta. Pero yo quiero hacer un comentario de esto. Hace unos años llegó a la clínica a un equipo de una universidad en Valencia que estaba en contacto con un grupo de investigadores en Estados Unidos donde cruzaban genoma y adicciones. Nos venían a proponer esa teoría. Siempre hemos estado abiertos a intentar entender por qué pasan las cosas. Y creo que dimos como 40 muestras de saliva de 40 pacientes de la clínica a este grupo que hicieron las pruebas genéticas. Creo que el índice de acierto fue del 90%. O sea, cuando decían posibilidades de hacer un brote psicótico derivado del abuso de cannabis. Más alta posibilidad de adicción a la cocaína. O sea, que había realmente una predicción que nosotros entendíamos que no todos los que tenían predisposición habían hecho la adicción, pero sí los que tenían la adicción tenían mayor predisposición que los que no. Nos asombró tal, y pensamos, hemos encontrado una manera de ayudar muy fácilmente a nuestros pacientes. El resultado fue absolutamente negativo. ¿Por qué? Porque cuando le decías a alguien que le hacías un genoma, le decías, oye, ves con mucho cuidado que tienes muchas probabilidades de depender al alcohol, en vez de ser muy cuidadoso, ser muy precavido, hacer un esfuerzo y mantener la atención muy enfocada a prever un problema, era lo contrario. Nos decía, lo llevo en la sangre. O sea, no es que sea alcohólico porque yo quiera, sino porque me ha tocado. Con lo cual, en vez de representar una ayuda, representó una justificación. Y tuvimos que cambiar. Y en cambio, la población que no es adicta, cuando le decías, usted tiene mayor índice de probabilidades de morir de un infarto de miocardio o de tener un cáncer de colon, en vez de convertirse como que tengo muchos números de morir de un infarto, pues vivo la vida, como lo que quiero, fumo lo que quiero, bebo lo que quiero. Los no adictos lo utilizaban como una forma de protegerse y de ser muy atento. Y en cambio los adictos lo encontraban una justificación. Con lo cual, no solamente influye según qué parte de la genética que predispone, sino la autodisciplina, el carácter, la gestión de las emociones, el tal, también cuentan, y quizá mucho más.
What is your approach in the clinic in treating addiction? How do you approach it? I mean, how do you treat your patients here? Tenemos dos diferencias que nos hacen sensiblemente diferentes al resto de maneras de entender soluciones en esto. La primera es creer que las drogas, que la adicción no es el problema, sino es la consecuencia de otro problema y hay que resolver este problema. Sin esto, mantener la abstinencia es muy complicado y si se consigue es muy difícil, es muy costoso personalmente. Y la segunda es de creer que cada persona es un mundo, que cada caso es diferente, que cada situación es distinta y que no puede haber un tratamiento para todos. No es lo mismo tener 20 años que 40, que 60. No es lo mismo estar casado con 2 hijos, teniendo un trabajo, casa, amigos, familia y dinero, que tener un divorcio, estar en el paro, tener un problema legal y no tener red social de soporte. No es lo mismo tener un trastorno de personalidad o una enfermedad psiquiátrica o no tenerla. No es lo mismo consumir de manera compulsiva que de manera continuada. No es lo mismo que el problema haga 25 años que dure o haga 2. O sea, hay demasiadas diferencias para que un tratamiento sirva para todos. No existen los alcohólicos, no existen los cocainómanos. Existen las personas que tienen problemas con el alcohol, las personas que tienen problemas con la cocaína, pero no hay una etiqueta que nos explique todo. Hay muchas maneras de llegar a la adicción y por lo tanto tiene que haber muchas maneras diferentes para salir de la adicción. No es lo mismo el que toma drogas para automedicarse que el que tiene un problema de control del impulso y no puede resistir lo que le gusta. Hay algunos que pueden resistir lo que les gusta, pero si empiezan, no saben parar. Hay otros que no toman drogas ni para divertirse, ni para aliviar el dolor, ni para mejorar rendimientos, ni para toman drogas para hacerse daño, para destruirse, para castigarse. Cada una de estas maneras tendrá soluciones diferentes. Presumimos de buscar estas soluciones individuales en cada uno. You have a holistic approach in the clinic on treating addiction, and can you tell us a bit how do you mix the therapies, because we've seen here therapies with horses, then innovative therapies. Can you tell us more about? En 50 años la población ha cambiado sensiblemente, muy sensiblemente. Quizá voy a ser un poco extremo en lo que voy a contar, pero el otro día en una entrevista me preguntaban cómo ha cambiado con su visión, con el pelo blanco, las adicciones en 50 años, pero una contestación muy corta. Y se me ocurría algo un poco duro, pero que es un poco explicativo de lo que sucede. Antes había gente normal que tomaba drogas y se volvía loca. Y tenía problemas mentales. Ahora tenemos una parte importante de gente que tiene problemas mentales y que toma drogas para parecer normal. O sea, ha habido un cambio absoluto de dirección. Comentábamos lo de los jóvenes, hay un montón de gente sufriendo que toma drogas para cubrir, para mejorar este rendimiento. Antes no, antes era gente que tenía todo y llegaba al placer por falta de información o falta de formación, y esto le provocaba problemas. Ahora es gente que tiene problemas y que toma sustancias para intentar aliviar esos problemas. No sé si esto es como muy gráfico. Y la suerte que hemos tenido es que el modelo que nosotros defendimos no era el modelo de expacientes que ayudan a pacientes, no era el modelo que en aquellas épocas también funcionaba por ausencia total de otras soluciones de religioso o muy conductual o basado en la experiencia de los demás. Y
Y nosotros siempre preconizamos un modelo profesional de psiquiatras, de psicólogos, de educadores y de esta búsqueda más holística, más completa, y esto nos ha permitido hoy tener una propuesta terapéutica más eficaz que las otras. Pero siguen curándose los que ellos quieren, no los que nosotros queremos, no los que quiere el juez, no los que quiere la familia. Tiene que haber esa decisión personal de reconocer un problema, de intentar cambiarlo por sí mismo, de darse cuenta que uno no es capaz y de saber buscar ayuda para conseguirlo. Psychedelics are considered by some as a paradigm shift in psychiatry. Do you think that they might be a new chapter in psychiatry, in treating? Nos ha tocado siempre ir un poco hacia adelante y siempre estar proponiendo soluciones que no existían antes. Y los psicodélicos, ya desde hace tiempo, nosotros defendíamos que era una ventana abierta en salud mental para proponer algunas soluciones que no existían con la psiquiatría académica. Antes, hace 25 años, la gente creía que esto era una locura y una contradicción. Hoy en día, en todos los congresos, hay paneles de psicodélicos, y la evidencia científica, la prensa, incluso ya la industria farmacéutica, y como el ejemplo ya total en el foro de Davos, que es la reunión del dinero para interesarse por el dinero, ya hablan de psicodélicos. O sea, ya llegó. Los psicodélicos son una oportunidad para entender algunos procesos en salud mental que creo que no podemos dejar de estudiar. No es la panacea que va a arreglar todo, para nada. Pero es una oportunidad que considera, al menos, dada la necesidad, la obligación de ponerle atención, de darle respeto y de observar los resultados. Algunos son realmente ya claros y difíciles de discutir. Hay otros que están por descubrir. En psicodélicos sabemos algunas cosas que son verdaderamente una indicación. También es verdad que sabemos otras que son realmente una contraindicación, o sea que para nada el uso de esas sustancias. Y en medio aún quedan muchas por descubrir. Un ejemplo, el estrés postraumático. Hoy en día la vida nos ha confrontado con un montón de personas que en su vida, en su historia, en su biografía, han recibido un impacto emocional demasiado fuerte como para resolverlo de manera adecuada, y que esto ha provocado una serie de consecuencias a través del tiempo. La medicina, la psiquiatría, hasta hace poco, la única oportunidad que tenía era corregir los síntomas. Uno estaba deprimido, un antidepresivo. Si tenía ansiedad, un ansiolítico. Si tenía problemas con el sueño, un hipnótico. O sea, corregía los síntomas. Porque no tenía ninguna oportunidad de modificar esa relación causa-efecto. La psicoterapia era muchas veces ineficaz, porque en el estrés postraumático muchas veces es un dolor tan intenso que uno coloca en el inconsciente para no sufrir con ese recuerdo, pero el que esté en el inconsciente no significa que, aunque no nos acordemos en la conciencia, sus efectos sí, que se traducen en nuestra vida normal. Entonces, la psicoterapia complicaba mucho, porque cuando te acercabas al núcleo del dolor, el síntoma aparecía, el rechazo, la negación. Los psicodélicos tienen una oportunidad de revivir
una situación pasada con todo el dolor, con toda la angustia, con todo el sufrimiento, en un ambiente protegido, en un ambiente acompañado, y tener la oportunidad de aquello que ya pasó, eso no lo va a cambiar nadie. Lo que pasó, ocurrió. Pero la manera con que tú lo recuerdas o donde tú lo almacenas y cómo te afecta a ti, eso sí que es modificable. Entonces, eso hoy en día, rechazar ese potencial es una irresponsabilidad. Ya tenemos evidencia que la ibogaína y las dependencias a los opiáceos tienen una oportunidad. La psilocibina para dejar de fumar o para estrés postraumático, la depresión, el MDMA para algunas aplicaciones. La ketamina ya es de una evidencia en depresiones resistentes, la posibilidad de resolver episodios de depresión muy largos con muchas resistencias. Tenemos una herramienta que tendremos que aprender a manejar y tampoco no estamos inventando nada. Los chamanes, los payés, los taitas, eran los psiquiatras del pasado. Prescribían sustancias para resolver conflictos y mejorar la salud mental y física, con lo cual, el otro día en un congreso, un compañero mío, que buscábamos el título a una presentación y propusimos, ¿no?, la nueva psiquiatría, y el compañero dijo, ¿nueva? Es la vieja psiquiatría, o sea que Exactly, it's not so new. aceptemos esto como tal. Y creo que esto es una oportunidad, repito, que no podemos dejar pasar. This brings me to another question, which is linked to psychedelics and which is also linked with what we've talked before. You were saying that some people are basically medicating themselves with things that make them addicted, but now we have this trend of microdosing. So what's your opinion on microdosing? Does it help, or does it will we face in sometimes an increase in addiction? Or I don't know, what's your opinion on this? Este es uno de los problemas derivados de la falta de regulación y de la falta de investigación rigurosa y confrontación con la realidad y algunas veces negación de algunas de las ventajas. Los estudios con microdosis son muy curiosos porque cuando se hacen estudios de doble ciego, donde el prescriptor y el receptor no saben si están tomando o no están tomando principio activo, los que toman microdosis tienen muy buenos resultados, pero los que no toman, los que son del grupo placebo, también tienen muy buenos resultados. Con lo cual, establecer una relación directa entre microdosis y beneficios habría que estudiarlo un poquito más. Ahora, dicho esto, sí parece ser que la creatividad, que la empatía, que la introspección, mejoran con microdosis de sustancias. Y nos falta aún saber si algunos de estos efectos son duraderos, si hay efecto tolerancia, pero negarse a probar eso no toca. Hubo una época en Silicon Valley que las microdosis de LSD fueron parte del uso habitual en las élites. Algunos realmente desarrollaron soluciones innovadoras e imaginativas a problemas que estaban encallados, ¿no? Y es cierto que algunas compañías se beneficiaron muy mucho pues, de esta interrupción o esta introducción de esas sustancias en ese aspecto. También hubo muchas compañías que sufrieron muy mucho
los efectos secundarios de esa historia, porque muchos de los directivos, en vez de desarrollar algoritmos productores de dependencia o construir, pues se aficionaron al mindfulness, a la introspección, y algunos de ellos se dedicaron a ONGs y abandonaron, y algunas compañías resultaron seriamente dañadas porque después de prácticas con psicodélicos, pues algunos ejecutivos cambiaron de profesión. Lo que sí está claro es de que los psicodélicos son una oportunidad, son una opción, son algo que puede modificar la mayoría de las veces en bueno, perspectivas, autoconocimiento, conexión, etcétera, etcétera. Y repito de que la obligación o la responsabilidad de seguir investigando, porque si realmente hay ayuda para un montón de gente que sufra, eso no podemos, tal como está la salud mental, no podemos negarnos a avances que sirvan para mejorar. Are you optimistic in regard with the treatment of addiction in the future? You think that society treatments, do they help together, or you're more pessimistic in this regard? Ahora estamos en un momento complicado. Los teléfonos móviles, yo pienso que hay dos situaciones ahora que hacen difícil. Estamos en un momento crítico, que es los móviles y las redes sociales, y el cannabis. El cannabis en épocas demasiado tempranas. Fumar marihuana modificada genéticamente con un porcentaje muy alto de THC y muy poco CBD a los 14, 15, 16 años es una irresponsabilidad y es una invitación a tener graves problemas en un futuro inmediato y en un futuro a medio plazo. Parece ser que ya tenemos hoy muy claro que en estas épocas de la vida se está formando lo que se llama el circuito de recompensa, y fumar marihuana a dosis altas en estos tiempos estropea esa posibilidad de construir correctamente este circuito del placer, de la recompensa. Y estamos ya viviendo una época de fracaso escolar, de anedonia, falta de placer en hacer las cosas, y muchos problemas de inadaptación social. Mi parecer, humilde parecer, pero creo que el cannabis a estas etapas está siendo un problema que no hemos evaluado suficientemente. No soy antidrogas, ni lo parezco, pero sí el de entender de que hay usos adecuados e inadecuados, usos rituales y no rituales, y que hay indicaciones y contraindicaciones, y fumar a los 14, 15, 16 años, la probabilidad de fracaso escolar y de problemas derivados del uso se multiplica por muy mucho, con lo cual cannabis y teléfonos móviles, peor aún si van juntos, ahora van a representar una crisis que va a necesitar de que haya un periodo de reflexión y de control. Ya empezamos a escuchar, ya los hijos de los magnates de las compañías tecnológicas llevan a sus hijos a colegios que no utilizan pantallas. Ahora ya han empezado a prohibir, Francia, España, el teléfono en las aulas. Ahora ya parece que está apareciendo una corriente que antes era muy complicada, porque si había 50 alumnos en una clase o 20 alumnos en una clase y la mitad tenían teléfono móvil, era un agravio comparativo los que no lo tenían. Tiene que ser realmente medidas acordadas y globales. Parece que hoy en día estas ideas ya están empezando a cuajar, y no creo que tardemos mucho en que haya una regulación más estricta del acceso a la pornografía en las redes sociales, la manera
O sea, realmente hay una serie de problemas. Es de una potencia tan increíble, un teléfono móvil, que hay que tener una preparación, una educación para poder utilizarla de manera adecuada. This is my last question, which is more an advice which I would like to have from you. If I would be your patient and I would have different issues, what would you advise me to stay far from addiction and to improve my mental health, my overall mental health? What would be... Your or your daughters? Okay, yeah, both, let's say. For a grown-up and for a teenage. La prevención específica, o sea, los programas dedicados solo a prever, a evitar los problemas derivados del uso de sustancias, no han funcionado nunca. Yo soy más de un modelo de prevención inespecífica. O sea, si alguien se educa con valores, con disciplina, con empatía, con cultura del esfuerzo, tendrá muchas más posibilidades de defenderse de las presiones del entorno que no alguien que nunca haya tenido límites de su deseo, que las emociones que toda su vida hayan sido de una intensidad y de una inmediatez diferente, difícil, donde la falta de empatía, todo el rato matando enemigos en una pantalla o ganando, siempre ganando a otro, no son los valores que uno tendría que transmitir, ¿no? Que tendría que puntuar más el que ayuda al que lo necesita, que no el que gana al más débil o al menos capacitado, ¿no? Yo creo que la educación tiene que ser por prevención inespecífica. Dicho esto, también una serie de medidas que impidan que el alcohol no pueda accederse hasta a través de una edad, la información sobre sustancias y sus peligros, la promoción del deporte y de los valores del deporte, tal, pero hay un riesgo. Si cuando yo tenía 16 años, una chica con las piernas muy largas y me hubiese dicho que lo divertido era tomar cocaína para tal, no sé qué, pues yo creo que a los 16 años no hubiese tenido muchas oportunidades de defenderme de esto. O sea que, por muy buena educación que uno haya recibido, cuando tienes 16 años, tienes que renunciar a la tutela de los padres, tienes que experimentar para tener tus criterios y tienes que crearte tu propio camino en la vida. Y eso significa romper, modificar lo que estabas haciendo en ese momento. Y si en esa época el grupo, el entorno no es el adecuado, la probabilidad de que tengas problemas es mucho más alta. Tener hijos es una aventura que uno lo tiene que hacer bien y después aceptar que no todos van a ser arquitectos y créeme. But that's a more our problem than theirs. Incluso no van a tener ni el género que a ti te gustaría. O sea, van a poder escoger cosas que tú no vas ni a entender, pero es parte de acompañar en este proceso. Thank you. Thank you.